Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias y me congratulo de haber participado en este enorme e importante esfuerzo sobre el estado de las políticas públicas alimentarias. Bien, lo que yo aquí quiero presentar a ustedes es ilustrar un poco cómo el sistema agroalimentario mexicano ha sido producto, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ha sido producto de toda una trayectoria histórica y de los hechos sociopolíticos y económicos, sobre todo, que han caracterizado el desarrollo de México como nación. Eh, Identificamos la existencia o la conformación de este sistema agroalimentario a principios de los años 1930. México venía saliendo de una revolución muy fuerte, la Revolución Mexicana, en donde era sobre todo derivada de la gran pobreza y de la gran desigualdad en cuanto a la economía y a la sociedad que existía. En ese sentido, en este estado que se estaba reconstruyendo, el Estado tuvo una gran intervención, estableciendo programas de acceso a la alimentación, a veces haciéndose cargo total de los gastos y a veces con subsidios muy fuertes. Era la intención de atender los requerimientos de toda esa población que había quedado prácticamente desamparada producto de la Revolución Mexicana y de la destrucción que ocasionaba. Una de las medidas importantes de este Estado asistencialista para garantizar el acceso a la población fue una política de fijar precios oficiales, controlar la movilidad de los precios, sobre todo de la alimentación básica, el maíz, el frijol, la tortilla, la leche, el pan. Este carácter de Estado asistencialista, una vez que viene el periodo de la posguerra, acuérdense que en América Latina hubo 3 países que de alguna manera asumieron de una manera más integral todo el proceso de reconstrucción económica en América Latina, fue el caso de Argentina, de Brasil, de México, y en donde el Estado tomó un rol de Estado benefactor, se dio a la tarea de otorgar un amplio subsidio a estos alimentos básicos, también se dio a la tarea de intervenir en el proceso de las compras de estos productos agrícolas y de controlar el abasto de esos productos a los mercados distribuidores. Entonces, se volvió de un Estado benefactor a un Estado corporativista. ¿Por qué? Porque a través de este control y de este subsidio a los alimentos básicos, controló al mismo tiempo a los movimientos campesinos y les otorgaba beneficios, les otorgaba créditos, les otorgaba apoyos y asumió un papel absolutamente clientelar de control político. Bien, viene de alguna manera la crisis de los años 70 y viene por lo tanto una crisis muy importante. Este Estado corporativista seguía existiendo y se conforma quizá uno de los programas más importantes en la historia de la política pública alimentaria en México, el Sistema Alimentario Mexicano, que tenía como única y exclusiva finalidad producir y distribuir alimentos para garantizar la autosuficiencia alimentaria de la población. Bien, ese programa en un momento dado fue exitoso durante unos 3 o 4 años, pero tenía un problema muy fuerte. Los recursos para sostener el programa venían del petróleo. Y en los años 80 se da una crisis muy fuerte, caen los precios del petróleo, por lo tanto el programa se termina al ya no haber más plata para mantener ese programa. Con esta crisis agrícola, además, viene ya durante la década de los años 80 todo el proceso de la apertura de las economías latinoamericanas, la transnacionalización de la agricultura mexicana, de la agricultura y del sector de productor de alimentos, se desmantelan los organismos públicos, hay un proceso muy fuerte de desmantelamiento de los organismos públicos y el sector privado es quien toma la pauta para estas cuestiones. Si bien no podríamos dejar de señalar que hay toda una cuestión del establecimiento de programas de alimentos, aquí el elemento central es que al haber
un desmantelamiento de la política pública, los sucesivos gobiernos optan por importar alimentos como una cuestión simplemente de mantener la seguridad alimentaria. Es decir, la importación de alimentos conlleva consigo mismo un deterioro muy fuerte de las economías campesinas y de lo que se conoce como para el caso mexicano, como la agricultura familiar. Entonces, la política de la seguridad alimentaria reemplaza a la cuestión de la autosuficiencia alimentaria, que era una de las medidas no tan malas que adoptó el gobierno mexicano cuando que se manifiesta muy fuertemente la crisis agrícola del campo. Esto viene acompañado, como lo mencionó por ahí Jean-François en una de las distintas etapas históricas que también señaló, de programas asistenciales que no solamente contemplaban las políticas alimentarias, sino integraban también la educación, la salud y la alimentación. Bien, quizá por último, la cuestión destacable en este panorama histórico del desarrollo de las políticas, sí, el desarrollo de las políticas públicas tiene que ver con un giro contrario a lo que venía ocurriendo. Si se habían desmantelado las políticas públicas, llega un nuevo gobierno que le da un giro, vuelve, entonces establece una serie de programas que pone en el centro de la cuestión a la autosuficiencia alimentaria. Vuelve a otorgar precios de garantía, pero sobre todo una mayor participación de la economía campesina en los sistemas agroalimentarios. Es un gran reto, no se tiene realmente todavía algunos indicios de que este programa sea efectivo o no, pero está ahí. Tiene como debilidades la persistencia de los vicios del sistema corporativista, pero bueno, es algo que por ahí está. Muchas gracias.